La historia de la ciudad de Constantinopla es, de manera similar a la historia de la ciudad de Roma, a menudo retratada incorrectamente en muchos videos, libros, películas y en los medios en general. Se hacen las mismas simplificaciones que en el caso de Roma. En el caso de Roma, a menudo se dice erróneamente que la ciudad cayó en el 476 de Cristo, cuando ya hemos aprendido que Roma en realidad continuó en el 476 después de Cristo, como si nada hubiera sucedido, y el verdadero desastre llegó 60 años después con las guerras góticas. Estas mismas simplificaciones también se hacen con Constantinopla, la Nueva Roma. En el caso de Constantinopla, a menudo se dice que cuando cayó en 1453, este fue el fin de una ciudad magnífica y hermosa que estaba muy poblada, y tenía muchos edificios magníficos. Pero como veremos en este video, el verdadero desastre para Constantinopla en realidad ocurrió en 1204, después de Cristo, cuando la ciudad fue saqueada por la Cuarta Cruzada. Y en realidad, para 1453 Constantinopla se había convertido más en un pastizal que en una ciudad. ¿Pero qué habría visto un testigo presencial antes, durante y después del saqueo de Constantinopla en el año 1204 después de Cristo? Hasta ahora hemos explorado en varios videos en este canal la historia urbana y arquitectónica de la ciudad de Roma. Puedes encontrar todos los videos que tratan sobre este tema en esta lista de reproducción aquí. Y por supuesto hemos hecho lo mismo con la Nueva Roma, la ciudad que Constantino construyó sobre y extendiendo la antigua ciudad de Bizancio y la aún más antigua Bizanción griega. Hemos descubierto para nuestra gran sorpresa que exactamente como Roma-Constantinopla, había presenciado enormes catástrofes y que la población había disminuido de alrededor de 500.000 antes del brote de la peste alrededor del año 530 después de Cristo a solo alrededor de 50.000 personas alrededor del año 700. Analicé el bastante mal estado de la ciudad en estas llamadas edades oscuras bizantinas en este video aquí. La mayoría de los antiguos templos, monumentos y baños habían comenzado a caer en ruinas. Las muchas fuentes y el tenue fuego de la ciudad se habían secado, y los acueductos que fueron cortados en 626 por los ávaros aún no habían sido reparados. Fue un tiempo verdaderamente oscuro, y la mayoría de la ciudad era un pueblo fantasma durante esos días. Pero a medida que el imperio comenzó a recuperarse, hemos encontrado en este video aquí, la ciudad también se recuperó de nuevo, y para el año 1000 Constantinopla era nuevamente una ciudad magnífica, con cientos de miles de habitantes. Las estimaciones de la población para Constantinopla son notoriamente difíciles, incluso más difíciles que las de Roma, pero muchos eruditos como Cyril Mango afirman que la ciudad podría haber alcanzado nuevamente la población como en el temprano reinado de Justiniano, así que alrededor de 500.000 personas. Sin embargo, como también he detallado, no deberíamos cometer el error de creer que la Constantinopla desde los días de Basilio II hasta el saqueo de 1204 se parecía a la antigua Constantinopla de los días de Justiniano o Teodosio, o incluso Constantino. Esta era, aunque también muy grande e impresionante, una Constantinopla bastante diferente. Los antiguos foros de Teodosio, de Arcadio, de Leo, habían comenzado a caer en ruinas hace mucho tiempo, alrededor del 1200. La mayoría de ellos ya estaban en un estado muy ruinoso. De hecho, la mayoría de los antiguos edificios imperiales desde los primeros días de Constantino hasta Justiniano ya no estaban en pie. Esta Constantinopla medieval había sido construida en muchas partes sobre la antigua Constantinopla, exactamente como en Roma antes. La gente simplemente había construido sus viviendas sobre la antigua ciudad. Las piedras de los antiguos monumentos imperiales se reutilizaron como material de construcción para nuevas casas, nuevas iglesias, nuevos monasterios, nuevos palacios. La ciudad se había devorado a sí misma y había nacido una nueva Constantinopla, una Constantinopla medieval, donde si hubieras tenido una máquina del tiempo y pudieras viajar al año 1200, te sorprendería descubrir que no quedaba mucho de los antiguos tiempos imperiales romanos. Sin embargo, al mismo tiempo, algunas otras partes de la ciudad todavía conservaban cierta semejanza con los antiguos tiempos imperiales. La Hagia Sophia, construida en los días de Justiniano, seguía en pie tan magnífica como siempre. Los acueductos estaban funcionando de nuevo, ya habían sido reparados en la segunda mitad del siglo VIII, pero luego nuevamente primero por Basilio II en 1021,
y luego por Romanus III en 1034, el Palacio Imperial fue, hasta finales del siglo XI, todavía el mismo palacio en el que Constantino mismo había vivido después de hacer de Constantinopla la capital del Imperio Romano. Fue solo alrededor del 1100 que Alexios I Komnenos trasladó la residencia imperial al Palacio de Blachernae. En el antiguo foro de Constantino, la columna de Constantino, todavía estaba en pie. Incluso en el año 1200, su estatua había sido derribada por un rayo en 1150 y fue reemplazada por una cruz. Sin embargo, el foro, aunque desgastado y viejo, aún conservaba la antigua Casa del Senado, que ahora se usaba como sala de almacenamiento, no como Casa del Senado. Pero la forma general del foro aún estaba intacta. Sin embargo, ahora había un mercado de ganado allí y debió haber parecido desgastado y dañado en partes. Pero de nuevo, había impresionantes estatuas antiguas montadas en el foro ovalado. Algunos incluso dicen que la estatua de Atenea, Partenos, la antigua estatua de Atenea, que una vez estuvo en el Partenón, había sido llevada a Constantinopla y se alzaba 11.5 metros de altura en el foro ovalado. Pero la estatua de Atenea en el foro ovalado también podría haber sido la estatua de Atenea Promachos, también una gran obra del propio Fidias que no estaba en el Partenón, sino en la Acrópolis de Atenas, durante unos 1000 años. Según algunos relatos, fue llevada a Constantinopla alrededor del año 465 y podría haber sido esta estatua la que luego fue destruida en 1203 o 1204, o tal vez ambas estatuas de Atenea estaban realmente en el foro ovalado de Constantinopla, pero desafortunadamente no podemos saber esto con certeza. Sin embargo, es bastante probable que el foro estuviera lleno de muchas otras estatuas antiguas de la larga historia romana y griega de Constantinopla. Y si eres un fanático de Roma como yo, y las posibilidades son bastante altas de que lo seas si estás viendo este video, entonces podrías estar interesado en los increíbles anillos y otros accesorios romanos que la tienda SPQR está construyendo. Hacen anillos legionarios, hacen anillos con diferentes temas, incluso hacen réplicas de monedas, estatuas, colgantes, atributos y terracotas. Y lo más increíble es que elaboran a mano cada una de las piezas. Es cierto, este material de alta calidad es hecho a mano. Realmente no hay un mejor regalo para ti o para alguien que conozcas que pueda ser fanático de Roma. Puse el enlace a su tienda en la descripción del video y en el comentario fijado, y con este enlace puedes obtener un 10% de descuento en cada compra si escribes el código de descuento, Mayorianus. Así que ve y revisa su surtido, es realmente bastante increíble. Ahora volvamos a Constantinopla. Aparte del foro de Constantino, las antiguas murallas terrestres de Teodosio también seguían en pie, y la ciudad aún tenía la mayoría de los antiguos puertos de los tiempos de Julián o Teodosio, así que desde alrededor del año 800, cuando comenzó el renacimiento de Constantinopla, hasta todo el camino hasta 1203 después de Cristo, la ciudad había disfrutado de un increíble renacimiento, donde como un fénix de las cenizas, Constantinopla había resurgido de nuevo de la desolación y despoblación en la edad oscura del este romano, hasta que una vez más sería la ciudad más grande e impresionante de Europa con diferencia. Y nos asombra encontrar algunos de los antiguos monumentos imperiales romanos, como el Foro Oval, la Hagia Sofía, el Palacio Imperial, e incluso el hipódromo todavía intactos. Sí, viejos pero intactos. Y muchas estatuas antiguas aún conservadas en partes, por lo tanto, la ciudad incluso entonces conservaba parte de su antiguo patrimonio clásico. Pero luego golpearon múltiples tragedias, de las cuales Constantinopla romana nunca se recuperaría de nuevo. El verdadero desastre para Constantinopla no es, como se retrata erróneamente con demasiada frecuencia, la llamada caída de la ciudad en 1453, como veremos en futuros videos. Para ese entonces, Constantinopla era una aglomeración despoblada de aldeas, más pastizales y campos que ciudad, intercalada por ruinas en todas partes y contaba con solo 50.000 habitantes. Para 1453 Constantinopla realmente solo era una sombra de lo que fue y ni siquiera se le podía llamar ciudad, más bien una colección de aldeas, muy diferente de cómo se retrata la ciudad en algunas películas. Y las razones por las que Constantinopla había caído nuevamente a tales bajezas fueron las tragedias que ocurrieron poco después del año 1200.
En 1200 la ciudad todavía tenía 500.000 habitantes y parecía tan magnífica como lo hizo alrededor del año 1000 durante el reinado de Basilio II. Examinaremos las cruzadas y cómo exactamente podría haber llegado a este desastroso saqueo de la ciudad en 1204 en futuros videos. Cuando los cruzados llegaron a la ciudad en 1203 quedaron asombrados, porque nunca antes habían visto una ciudad tan poblada y magnífica, llena de tantos palacios e iglesias. Según un relato, la ciudad en 1203 contaba con 64 monasterios y 294 iglesias y un sinfín de palacios y cúpulas doradas brillando al sol. Pero fue entonces en 1203 cuando los cruzados comenzaron con el asedio de la ciudad. En ese mismo año, en agosto, se desató un incendio como consecuencia directa del asedio, que fue bastante devastador. Muchos edificios se quemaron, dejando a decenas de miles de personas sin hogar y probablemente destruyendo muchas estatuas y otras antigüedades de la época imperial romana. Pero esto fue solo una muestra de lo que estaba por venir. Entonces, en abril del año 1204, los cruzados lograron asaltar la ciudad. Como dije, haré un video mucho más detallado sobre los eventos exactos, pero basta con decir que fue desastroso para Constantinopla y sus habitantes. No se sabe exactamente cuántas personas murieron durante el saqueo, pero los números ciertamente van a los miles. Pero los cruzados también saquearon, pillaron y vandalizaron Constantinopla durante 3 días, durante los cuales muchas de las estatuas antiguas y otras obras de arte mencionadas anteriormente fueron robadas o destruidas. Si la estatua de Atenea Partenos todavía estaba en pie en el Foro Oval en 1204, podemos estar bastante seguros de que después ya no lo estaba. Una gran estatua de bronce de Hércules, creada por el mismo Lisipo, fue destruida. Los caballos de bronce que adornaban el hipódromo fueron robados y llevados a Venecia, donde todavía pueden verse hoy en día dentro de la Basílica de San Marcos. La famosa obra de los tetrarcas que todos conocemos también, fue llevada probablemente desde Filadelfia y ahora también se encuentra en Venecia. Incluso la cabeza del emperador Justiniano puede verse estos días en Venecia y no en Estambul. Pero la mayoría de las estatuas de bronce no fueron robadas. En su mayoría fueron fundidas para hacer monedas para los cruzados. Muchos de los santuarios de la ciudad fueron asaltados o directamente destruidos. Incluso las tumbas de todos los emperadores en la iglesia de los Santos Apóstoles fueron saqueadas. Los altares de la mayoría de las iglesias fueron destrozados y despedazados por su oro y mármol. Es increíble cuántas obras de arte y otras reliquias preciosas de la época imperial romana fueron destruidas o saqueadas. Muchos monumentos que no habían sido consumidos por el fuego de 1203 ahora estaban seguramente dañados más allá de la reparación. En las secuelas de una de las mayores tragedias de la humanidad, a la par con los saqueos más brutales de Roma, en los siglos V y VI, Constantinopla entraría en un largo declive. Esto fue lo que realmente quebró el cuello de Constantinopla, para hablar metafóricamente, y que también reduciría el Imperio Romano de Oriente a un estado tan bajo que nunca se recuperaría. Entonces se estableció un imperio latino, y durante más de 50 años los emperadores latinos gobernaron la ciudad, durante lo cual muchas personas se mudaron, y la población de la ciudad comenzó a disminuir dramáticamente. Cuando la ciudad fue reconquistada por los romanos orientales en 1261, ya para entonces, la ciudad estaba en muy mal estado. La población entonces podría haber caído a 100.000, muy lejos de los 500.000 de antes del saqueo. Y los emperadores latinos realmente no estaban muy motivados para mantener y reparar las antiguas obras de arte y los antiguos monumentos de los romanos. Así, fue que el hipódromo comenzaría a caer en ruinas, esa arena que había servido durante 1000 años como lugar de ceremonias, lugar de grandes festivales y reuniones, y lugar de carreras de carros en los primeros siglos. Fue este saqueo de 1204 el que sonaría la campana de la muerte final para la ciudad, de la cual en efecto nunca se recuperaría, ni el imperio ni la ciudad misma, y más irónicamente, infligido por cristianos a cristianos. Así, debido a que el Imperio Romano Oriental había sido tan debilitado por este evento, fue que 250 años después, los otomanos tuvieron un juego tan fácil en conquistar esta ciudad una vez poderosa.
La ironía de la historia. Durante el transcurso de estos 250 años, la ciudad se transformaría de una impresionante ciudad de 500.000 personas a una colección de pequeños pueblos, intercalados por campos de ruinas y pastizales de vacas, con solo unas 50.000 personas restantes en la ciudad. Así que cuando la gente dice que fue en 1453 cuando cayó Constantinopla, piénsalo de nuevo, porque en realidad la antigua Constantinopla cayó en 1204 y nunca se recuperó. Lo que sucedió en 1453 será el tema para otro video, pero en realidad, los otomanos conquistaron una sombra empobrecida de su antiguo yo, una ciudad que había estado muriendo desde hace un cuarto de milenio, y todas estas historias glorificadas sobre esa épica batalla de 1453 resulta que están bastante exageradas, porque fue en 1204 que ocurrió la tragedia aún mayor, de la cual el antiguo Imperio Romano nunca se recuperaría. Y por favor, denle me gusta a este video y suscríbanse, queridos espectadores, para que no se pierdan ningún video sobre el fascinante tema del tardío Imperio Romano. Y estaría extremadamente feliz si pudieran apoyar mi trabajo en Patreon o a través de una membresía de YouTube, porque la sostenibilidad a largo plazo de este canal realmente depende de su apoyo. Este canal no funcionaría sin nuestros increíbles miembros de Patreon y YouTube, y quiero agradecer a cada uno de los que están apoyando este canal de cualquier forma. Gracias, Tibiago Amici. Y si quieres aprender más sobre cómo exactamente Constantinopla se transformó de una ciudad pagana a una ciudad cristiana, puedes ver este video aquí en la esquina superior derecha. Pero si estás más interesado en aprender cómo se veía Constantinopla en la Edad Oscura bizantina, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Digo gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana. Gracias, Tibiago y Benevolete.